¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de fisiología sanguínea. En la sesión previa habíamos estado conversando sobre lo que es la serie blanca, los leucocitos, la división que existe en estos y las características más importantes que tendríamos que reconocer respecto a la respuesta y el rol que juegan en el punto de vista inmunológico de defensa. Básicamente habíamos visto cómo a partir de la exposición de un antígeno iba a existir una reacción antígeno-anticuerpo, básicamente como una noxa X, porque habíamos visto que podía ser mecánica, física, química, en este caso infecciosa. Iba a generar un daño tisular y a partir de este iba a existir una invasión y exposición de nuestras líneas de defensa, ¿no? En una primera parte la célula cebada, los mastocitos iban a liberar de sus gránulos distintos mediadores inflamatorios como la histamina, leucotrienes, prostaglandinas, provenientes básicamente de la membrana celular y a su vez de lo que vendría a ser la cascada per se de los eicosanoides, ¿no? Eso vimos un recuento básicamente de eso, todo a partir de la membrana celular. Y a partir de esto íbamos a empezar a tener una respuesta de inflamación aguda, temprana y una tardía, con la expresión de mediadores proteicos que estaban dentro de las células endoteliales y que se expresaban frente a este estímulo mediado por la migración de los distintos mediadores inflamatorios, ¿no? Ahí en una primera instancia teníamos a las selectinas, ¿verdad? A las selectinas a las P, disculpen, como las selectinas P en una fase aguda iban a poder captar a los glóbulos blancos y por el proceso primero de marginación y al final de diapedesis íbamos a poder generar lo que es la migración quimiotáctica positiva, ubicando y posicionando así a estos glóbulos blancos, sobre todo estamos hablando de los neutrófilos y los macrófagos, en el área respectiva para poder batallar y enfrentarse al antígeno, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Vimos ahí como la selectina P en una primera instancia, la contracción que hay generando estas brechas o estos gaps entre las células endoteliales y la expresión de las PCAMs para favorecer la diapedesis jugaban un rol importante, concluyendo así lo que es la quimiotaxis positiva y ubicando así a los distintos glóbulos blancos. Importante ya que en la zona de localización la expresión de las interleuquinas 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 iban a favorecer lo que es la expresión o fase tardía de lo que es el proceso inflamatorio, expresando ahora sí a las selectinas E y facilitando nuevamente lo que es la diapedesis. Pero en esta fase también íbamos a reconocer las integrinas, las cuales iban a unirse o ligarse a los ICAMs o VCAMs y a partir de esto se iba a dar por rotación la diapedesis en los gaps conformados. A su vez, vimos cómo la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, iban y generaban una señal que era sensado por el diencéfalo, siendo más específicos el hipotálamo en el núcleo preóptico y posterior, condicionando y generando así lo que es la fiebre, ¿no? Como mecanismo de defensa, el cual repercute básicamente en lo que es respuesta metabólica incrementada, expresión leucocitaria, ¿no? Debido a que es como si estuviésemos en una guerra y tendremos que enfrentarnos a los invasores de una forma u otra, vamos a mandar a más soldados y tu cuerpo de manera inteligente hace eso, ¿no? Porque al expresarse y poder censarse justamente estas interleuquinas, se empieza a secretar la prostaglandina E2 y a partir de esta se genera la fiebre y la fiebre genera, como hemos dicho, respuesta metabólica incrementada, la expresión de reactantes de fase aguda a nivel hepático. Mencionamos que la proteína C es una de las más importantes, pero no es la única, y que era sensible pero no específica, eso también. Y a nivel de la médula ósea roja ahí vamos a poder valorar lo que es la leucopoiesis, ¿no? El incremento de la síntesis y expresión de los diferentes glóbulos blancos. Entonces, básicamente habíamos hablado de eso, también al final habíamos visto, ¿no?
y deducido cómo justamente ante un proceso infeccioso inflamatorio nosotros tenemos leucocitosis, porque es propio, es respuesta de mi cuerpo está preparándose para poder enfrentarse a algo, ¿no? Recordad que los valores normales oscilan de 6.000 hasta 10.000 por cada microlitro. Muy bien, entonces, teniendo esa consideración, lo cual básicamente es fase vascular, mediadores vasculares, ahora vamos a hablar un poco más de la fase celular. ¿Qué pasa cuando el glóbulo blanco, ya por la quimiotaxis verdadera o positiva, mejor dicho, llega al área de la lesión, llega al área comprometida del espacio, estamos hablando en el espacio intersticial? ¿Qué es lo que va a suceder, no? Porque tiene que, de alguna manera u otra, dijimos, entre las propiedades y características del macrófago, recuerden que el macrófago fue el monocito, ¿verdad? Que en nivel del tejido se denomina así y dependiendo de las zonas donde se localizan tienen nombres propios, como mononuclear y como polimorfo nuclear al neutrófilo, ¿no? Como recordemos también núcleos hipersegmentados, ¿verdad? De sus características microscópicas. Bueno, ellos llegan y una de sus funciones más importantes, relevantes, es generar lo que es la fagocitosis, ¿no? Destruir de alguna manera u otra a estos antígenos, estas bacterias, ¿verdad? Que expresan sus antígenos en la membrana celular a base de proteínas, glucopéptidos, y que justamente a partir de la fagocitosis van a darse una serie de procesos, y esa fase ya no es vascular netamente, sino celular, ¿ya? Entonces, teniendo esa premisa, voy a mencionarles algunos aspectos que en los slides figuran y luego haremos un gráfico para poder compartir y discutirlo con ustedes. Ya, muy bien, entonces quien les habla es el Dr. Vargas Soriano. Estaremos nuevamente compartiendo y recuerden siempre revisar la literatura e información brindada anteriormente. Entonces, esta lámina creo que ya se las había mostrado, pero para recalcar, los glóbulos blancos asociados a la inflamación van a generar una respuesta, ¿verdad? Lo que habíamos hablado ahorita, como primera línea de defensa. Se van a incrementar o secretar la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 8, expresando las selectinas, ¿verdad? La que hemos hablado, esa que sería fase tardía, ¿verdad? Porque recordemos que en una primera instancia se secretaron y se expresaron, mejor dicho, no secretaron, se expresan, que es la palabra, se expresaron las P-selectinas. Y luego estas E-selectinas van a jugar y van a relacionarse con la configuración del área endotelial respecto a las integrinas que van a poseer los glóbulos blancos para que puedan unirse y acoplarse a los ICANN o VICANN dependiendo de la localización, y de esta forma favorecer la diapedesis, lo que ya vimos en la sesión previa. Algo que aquí yo me he basado en el libro de Guyton, pero algo que también ustedes habrán visto, reconocido, que muchas veces también se pregunta, ¿no? Respecto a la primera línea de defensa, los neutrófilos también per se juegan ese rol, ¿no? Sin embargo, basándonos en la literatura, estoy colocando lo mencionado, ¿ya? Pero en otro libro, si más no recuerdo, Gano, también se le considera, porque estos dos son los que juegan un rol muy importante. Quizás porque se está dividiéndose de esta forma, porque los que actúan más rápido vienen a ser los macrófagos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir de que son los que se expresan más rápido para poder batallar. Bueno, los neutrófilos van a invadir la zona inflamada desde la circulación y van a participar interleuquinas o citoquinas inflamatorias, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Lo que hemos conversado, el preóptico y posterior, secretando la prostaglandina E2, o también llamada dinoprostona, la cual genera la fiebre, ¿no? Importantísimo, siempre preguntan cómo se da la fiebre y a veces nos recuerdan que está asociado a los núcleos hipotalámicos, ¿no? Asociado a la reacción a los factores de reacción aguda, acute phase react proteins, péptido C reactivo, también interleuquina 6 secretado por el macrófago y linfocitos T, y a nivel de la médula ósea roja, la leucopoiesis. También aquí participan la interleuquina 3 y 5, aparte de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, lo cual al final genera leucocitosis. ¿Ya? Entonces, básicamente el punto de corte viene a ser 1 hora, pero como les digo, en alguna literatura mencionan que este es menor también, así que quería mencionárselo por si de repente leen algún libro.
pero no hay ningún problema, ¿no? La importancia es tener la esencia de los procesos que se van a dar, porque ambos al final van a cumplir un rol que es fagocitar, ¿ya? Y aquí está el dibujo que vimos, ¿verdad? El cual estaría un poco más asociado a la fase tardía, no la temprana, debido a la expresión de las selectinas E, de las integrinas, ¿verdad? Respecto a su unión con los ICAM. Recordemos de que también a ese nivel hay gaps que se han dado, sobre todo acá se ve mejor, respecto a la contracción asociada a los mediadores, ¿ya? Entonces eso favorece lo que es la diapedesis. Y esto que hace la quimiotaxis positiva genera de que justamente migren al área donde deba de empezar la batalla, ¿no? Recordemos la bradicinina es asociada al dolor, pregunta de examen generalmente, y la pregunta es ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan? A ver cómo se generaba la activación de los cininógenos a bradicininas gracias a la calicreína, ¿verdad? El cual fue activado a partir de la precalicreína, y todo empezó gracias al factor 12 a nivel plasmático, ¿no? Entonces hay que recordar eso. Los PCAMs, ¿verdad? Los platelet and cells, la adhesión a nivel de las plaquetas a nivel celular, son las que van a favorecer la diapedesis, ¿no? Igual, aquí está. El rolling, el rodamiento, justamente está favorecido en una primera instancia de marginación gracias a la expresión de las selectinas, ¿no? Muy bien, hay una tercera línea de defensa. Los monocitos circulantes transforman en macrófagos al ingresar a los tejidos. Requiere días para ser efectivo, por eso que no es de primera línea. Y cuando ya está convertido en macrófago tisular, va a fagocitar 5 veces más bacterias que los neutrófilos en sí, ¿ya? Y la cuarta línea de defensa va a aumentar en la producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea. Entonces, en otras palabras, repercute porque va a haber leucocitosis. Y es lógico. ¿Y quiénes están participando en esto? Justamente los mediadores, como las citoquinas en general, ¿no? Las citoquinas. La respuesta del macrófago y neutrófilo durante la inflamación, ¿no? Va a haber un control por retroalimentación y mediadores químicos. Tenemos un macrófago que va a estar activado, ¿verdad? Y esto, justamente, recordemos que aquí están las unidades formadoras de colonias de los granulocitos, de los agranulocitos, de los mononucleares. Entonces, de alguna forma u otra, existe un feedback que busca que se exprese mayor acción a nivel de la médula ósea. Como les dije, va a empezar una batalla y necesito que también tener más reclutas, tener más soldados que puedan estar listos para poder batallar esto, ¿no? Puede haber formación de pus, sí, hemos visto de que en algún proceso infeccioso, ¿verdad? Inflamatorio infeccioso, existe la presencia de pus. Y la presencia de pus, ¿qué me manifiesta? No es nada más ni nada menos que la expresión de neutrófilos y macrófagos que han muerto, de tejido necrótico y de extravasación de líquido tisular, el cual en definitiva tiene un componente celular muy importante, ¿no? El sistema reticular endotelial, monocito, macrófago van a ser la combinación de todos, van a ser la combinación de todos los que proceden de los monocitos, ¿ya? Importante, los monocitos en el tejido pueden estar inactivos por meses o años. Los macrófagos son los que van a poder actuar y es la denominación que reciben, ¿no? Al estar ahí, y son móviles. Los tisulares van a ser fijos básicamente. Las células endoteliales especializadas en la médula ósea, vaso y ganglios linfáticos van a tener un rol protector y de alerta, debido a que ante la presencia de la injuria van a poder accionar y liberar. Tenemos, por ejemplo, macrófagos tisulares en la piel y en los tejidos, los cuales se denominan histiocitos, donde van a existir básicamente como una barrera de defensa y van a activarse, van a formar más macrófagos
y van a fagocitar cuando exista justamente la noxa expresada. A nivel de lo que sería un ganglio linfático, ¿qué es lo que va a suceder? Si una partícula no se destruye en el tejido, va a avanzar hacia el ganglio linfático más cercano, y ahí nosotros también tenemos lo que es las áreas de los senos medulares. ¿Se acuerdan que lo mencioné a nivel sobre todo asexual, lo que sería a nivel medular, donde van a haber áreas recubiertas por macrófagos, ¿no? Entonces, al justamente estar aquí, van a poder también estar a la perspectiva de lo que sería la acción. Tenemos los macrófagos alveolares en los pulmones, lo que les había dicho. Si las partículas son digeribles, liberan los productos en la linfa. Si no lo son, van a formar una cápsula de células gigantes hasta tratar de disolverla lentamente. Frecuentemente se puede observar esto en la TBC, ¿no? Y en las células hepáticas se llaman células de Kupffer, ¿se acuerdan que también les mencioné? Va a ingresar por intestino y sistema porta y van a fagocitar una bacteria en una centésima de segundo aproximadamente, ¿no? En el vaso y en la médula ósea, la línea de defensa, el microorganismo va a expresarse cuando esté justamente en la circulación, y esto va a activar y detonar lo que sería el mecanismo de defensa. El vaso, el ganglio con sangre, ya va a tener en vez de linfa sus espacios tisulares, lo cual lo hace que sea mucho más susceptible de poder mandar respecto a la irrigación, la rica irrigación que tiene. Van a existir capilares muy permeables, ¿ya? Y la fagocitosis de microorganismos y eritrocitos viejos y anormales se van a dar a este nivel, ¿no? Se da lo que es la hemocateresis. Entonces, cuando hay una patología asociada a lo que viene a ser el vaso, donde hay un crecimiento, se le denomina esplenomegalia. Los eosinófilos son el 2% de los leucocitos. Se van a elevar, como les mencioné también, en infecciones parasitarias, disculpen. Ya recordemos de que les dije, su núcleo es bilobulado, como si fuesen unas gafas de sol, unos lentes, uno de los teléfonos antiguos que se utilizaban, ¿no? En forma de lo que vendría a ser la bocina. A su vez, recordemos de que los gránulos citoplasmáticos tienen un componente más que todo ácido. Van a liberar enzimas hidrolíticas, que son los lisosomas modificados, radicales de oxígeno y sus formas de peróxido, los cuales justamente van a matar a los parásitos y a los polipéptidos catiónicos larvicidas, ¿no? Esto también les había mencionado ya en la sesión previa, lo cual es patognomónico característico de estos, y por eso que las reacciones inflamatorias generalmente dadas por parásitos es donde nosotros la vamos a ver accionar más. Hay que recordar también aquí de que en un niño que viene con eosinofilia, ¿no? En un adulto, hay que descartar siempre una parasitosis, ¿no? Oxiurus, la presencia de oxiurus, generalmente Ascaris lumbricoides. Entonces, la presencia de alguno de estos asociado a la clínica, ¿verdad? Que el paciente va a tener anemia, va a tener cansancio, va a tener prurito, etcétera, y le haces un hemograma y encuentras una eosinofilia, tienes que descartarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un incremento, va a haber una eosinofilia. También se llevan en algunas reacciones alérgicas, ¿verdad? En procesos alérgicos inflamatorios respiratorios, donde hay cuadros de hiperreactividad bronquial. También hay una expresión, ¿ya? Y los masocitos y los basófilos liberan el factor quimiotáctico de eosinófilos. Quiere decir que cuando las células cebadas se expresan, van a generar una atracción por sus mediadores para que puedan esos también accionar. Recordemos que a su vez también se está liberando histamina, ¿no? Que es uno de los mediadores inflamatorios más importantes, que tiene un efecto vasodilatador de alguna forma, ¿verdad? Y también de constricción a nivel de lo que vienen a ser las células endoteliales, generando gaps, ya que esto repercute a que exista mayor migración de mediadores leucocitarios. La histamina
en el proceso alérgico inflamatorio cumple un rol muy importante y es un target muy importante, razón por la cual cuando vamos a tratar un proceso alérgico inflamatorio nosotros utilizamos los antihistamínicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo cuadro genera hiperactividad bronquial, como mecanismo de defensa, ¿no? Pero esto en pacientes atópicos, que significa pacientes alérgicos, los hace muy susceptibles a que tengan manifestaciones como hiperemia, rinorrea, ¿sí? Inyección conjuntival, lo cual genera molestia al paciente, ¿no? Y tienes que definitivamente tratarlo para poder controlarlo. Ahí tenemos antihistamínicos de primera línea, segunda línea, asociados, esto es un puente fármaco, ¿no? Asociados a los que atraviesan barrera hematoencefálica y los que no lo atraviesan, como los de primera línea que sí. Y ahí tenemos a la clorfenamina, ¿no? La clorfenamina es un antihistamínico de primera línea que atraviesa barrera hematoencefálica, razón por la cual genera sueño, ¿no? Ya, entonces, esa es la razón. ¿Qué más? Detoxifican las sustancias inductoras de inflamación, van a fagocitar y van a destruir los complejos antígeno-anticuerpo. Los basófilos y los masocitos, que es lo que les acabo de decir, liberan estos mediadores: histamina, bradicinina, serotonina, heparina, ¿no? Ya hemos hablado de ellos. La serotonina también como neurotransmisor, aparte en esta respuesta inflamatoria asociado con la dopamina al placer, ¿no? Al placer, al gusto. Se unen al complejo anticuerpo antígeno y liberan los mediadores químicos. La serotonina es un ligando, ya que lo vamos a ver en gastro también. Tiene varios roles, ¿no? Porque tiene 5 receptores serotoninérgicos, los 5-hidroxitriptamina, ya, entre ionotrópicos y metabotrópicos, ahorita no lo vamos a ver, y tienen roles asociados al sistema nervioso. Ahorita estamos hablando en sangre, también a nivel del tracto gastrointestinal, ¿ya? Así que es interesante. Se van a unir al complejo anticuerpo antígeno y inmunoglobulina E. Recuerden, la inmunoglobulina E es la que se encarga justamente de todo esto, los procesos inflamatorios. Y pueden haber situaciones en las cuales existan anormalidades en los leucocitos. Como les hemos dicho, ¿no? Leucopenia, disminución de los leucocitos, lo cual hace que tu organismo sea más susceptible a poder ser atacado, ¿no? A cualquier noxa, porque no tienes defensas, no tienes línea de defensa, no tienes con qué enfrentarte a cualquier noxa, y permite la invasión de microorganismos que ya están presentes. Es interesante ahí. Normalmente en nuestro organismo nosotros tenemos ciertas áreas como la piel, algunas mucosas en el tracto gastrointestinal, donde existen bacterias saprofíticas, donde normalmente cumplen un rol, ¿no? Protector, no son patógenas, disculpen, no llegan a generar un daño per se a nuestro organismo. Pero cuando existen cambios asociados, como barrer con las defensas, por ejemplo, automedicación con antibióticos de manera errática, hay un cuadro muy característico ahí, es la colitis pseudomembranosa. Característico por utilizar clindamicina, que es una lincosamida que se utiliza justamente para batallar básicamente anaerobios, y que al utilizarlo de manera errática, por ya sea mal seguimiento de prescripción o por automedicación, que es lo más frecuente, tú barres con las líneas de defensa, ¿no? Con los bacterioides que normalmente están ahí cumpliendo un rol estructurofisiológico, y al eso suceder empiezan a sobreexpresarse bacterias que normalmente no deberían estar ahí. Y ese es el caso de la colitis, ¿no? Donde el paciente regresa después de una data, estamos hablando a veces hasta un mes, porque el paciente empieza a tener cuadros de diarreas, las cuales en un principio no las asocia con ningún evento propio o pronto, pero con el tiempo, como es persistente y le genera malestar, ¿no? Entonces acude a la consulta, lo reporta, el diagnóstico se hace por colonoscopía. Siempre entre diagnósticos diferenciales tenemos colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, ¿no? Porque
A veces el dato clínico de haber estado consumiendo un antibiótico de larga data, o de manera errática, mejor dicho, ¿no? Es muy sutil y a veces no se piensa y no se pregunta. Y si no se piensa, no se pregunta, nunca vas a llegar a eso. Igual, ¿qué es lo que sucede? Al barrer con la flora normal, empiezan a proliferar bacterias que no deberían estar. Y ahí en colitis pseudomembranosa lo que empieza a proliferar es el Clostridium difficile. Recuérdenlo, es a veces muy difícil de recordar, ¿no? Difícil es la mnemotecnia, que es muy difícil de recordar, Clostridium difficile. Y el paciente aparece con el cuadro de colitis. ¿Cómo se trata? Obviamente con antibióticos, ¿no? Con banco. En algunas guías está asociado un poco más a la clínica y características y metronidazol. Entonces aquí les estoy haciendo un pequeño puente al fármaco para que los que ya han llevado puedan ir relacionando. Ahora, esto no está asociado tanto a una leucopenia, ¿ya? Pero he hecho un puente asociado a lo que viene a ser primero, lo que les estaba mencionando, las barreras fisiológicas normales, que son justamente denominadas aprofíticas, asociadas a las bacterias, ¿no? En una leucopenia donde hay déficit de las defensas per se, por ejemplo, radiación, algunos fármacos o procesos en el cual existe una inmunosupresión. Por ejemplo, los quimioterapéuticos en sí, ¿no? Los quimioterapéuticos, ¿por qué? Porque jugaban con las células lábiles, ¿se acuerdan? No solamente a veces tienen leucopenia, también tienen anemia, trombocitopenia, es decir, una pancitopenia. Pero el punto está, si un paciente es un inmunosuprimido, ya sea por una neoplasia o un paciente que tiene una infección, un código blanco, VIH positivo, que está en estadio SIDA, que es estadio C, donde los CD4 son menores de 200, entonces las defensas son muy bajas, ¿no? CD4 menor de 200, estadio C, estadio SIDA. ¿Qué pasa? Muchas veces los pacientes en esta situación son muy susceptibles a poder acarrear cualquier infección, pero en muchas oportunidades no manifiestan y no hay una exacerbación, la palabra correcta sería, no hay ninguna manifestación clínica respecto a algún microorganismo que pueda estar latente, presente. ¿Por qué? Porque no hay justamente ese proceso inflamatorio del que hemos estado conversando, sobre todo en la primera parte, ahorita vamos a ver la celular. Entonces no hay una reacción, no hay con quién batallar ahí. Entonces, previniendo eso justamente, para los que ya llevaron también esto y quizás fármaco, en esa situación, para prevenir, asociado a este slide, para prevenir lo que es el síndrome de reconstitución inmunológica, ¿ya? El síndrome de reconstitución inmunológica, lo que se hace es justamente abordar de un punto de vista terapéutico con trimetoprim sulfametoxazol, una sulfonamida, ¿ya? ¿Por qué se le aborda ese famoso Bactrim? ¿Por qué? Porque quieres evitar un síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que cuando las defensas vuelvan a subir, tú no quieres que justamente todo lo que es la respuesta per se del paciente en sí empiece a deteriorarse. ¿Por qué? Porque cuando el paciente inicia Targa, que es la terapia antirretroviral de gran actividad, tú buscas justamente incrementar sus defensas, ¿no? Y mejorar el estadio clínico para evitar lo que es la replicación. Entonces mejoran los CD4. Pero muchas veces el paciente, en vez de mejorar, siente que está empeorando. ¿Por qué? Porque aquellas infecciones que estaban ahí, dormidas, empiezan a manifestarse. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes con quién batallar. Ya existen esas células que van a ir a luchar. Entonces,
en esa batalla empieza justamente a suceder toda esta respuesta inflamatoria. Tú, para evitar y prevenir o hacer que no sea tan tórpida y aparatosa esa situación, justamente se le trata de manera profiláctica con el trimmetoprim sulfametoxazol. Está en la guía para evitar este síndrome. Se tiene que focalizar al paciente, es decir, previo inicio del targa, y se tiene que valorar que no exista ningún área con riesgo latente de infección, ¿no? Por eso pasa consulta por odonto, por neumo, se le hace una radiografía, por cardio, etcétera, ¿no? Donde medicina interna, con la finalidad de buscar en todos los posibles focos donde podría existir algún riesgo de infección y pueda estar controlado, ¿no? Entonces tú previenes esto. ¿Cómo actúa el trimmetoprim sulfametoxazol? Para los que ya llevaron también fármaco como un plus, actúa en relación al ciclo de la síntesis de purinas y pirimidinas con el PABA, con el ácido paraaminobenzoico, y con la dihidrofolato reductasa, ¿no? Para evitar la conversión de dihidrofolato a tetrahidrofolato. Es una pregunta típica de examen, y una pregunta típica de examen también es ¿qué infecciones me previene el uso de esta profilaxis? Neumonía por Pneumocystis jirovecii, diarrea por coccidias y toxoplasmosis sobre todo, ¿no? Y también alguna literatura menciona lo que es cripto, pero sobre todo tox, ¿ya? Neumonía por Pneumocystis jirovecii, diarrea por coccidias y toxoplasmosis. Entonces son preguntas típicas, ¿ya? Otras son las leucemias, otro cuadro, aumento de leucocitos anormales, de leucocitos jóvenes, ¿no? Incremento de blastos, leucemias linfocíticas y leucemias mieloides, dependiendo de la serie que justamente ha estado predominando. Entonces la presencia de blastos, elementos jóvenes, se tiene que hacer pensar en eso. Los efectos de la leucemia: invasión del hueso vecino, va a producir fracturas, dolor, infecciones, anemia grave, hemorragias, un consumo de energía, aminoácidos, nutrientes y vitaminas. Es decir, hay un problema asociado nutricional muy grande, en el cual lo que se busca es, básicamente, dependiendo del tipo de leucemia, el trasplante de médula ósea, ¿no? Que viene a ser el tratamiento final en muchas oportunidades. Y la leucocitosis, ya sabemos que es el aumento, ¿no? De los leucocitos en un proceso infeccioso cualquiera va a haber un incremento, ¿no? Y hay que valorar si desviación izquierda o no lo hay. Muy bien. Continuando ya justamente lo que son pequeñas situaciones. No estamos profundizando tanto en algunas de las patologías, porque para eso justamente está la parte de fisiopato. Sin embargo, he tratado de darles algunos puentes también así de fármaco, ¿ya? Vamos a hacer una revisión de casos la próxima oportunidad, pero la intención justamente es, con esta parte que hemos visto ya, porque prácticamente las series, las 3 series las hemos abordado, ¿no? Hemos visto la relevancia y la importancia de cada una de ellas de manera independiente y de manera ya de una manera junta, en conjunto, porque es toda una unidad, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de inmuno, pero básicamente son principios, ¿ya? Porque para eso también hay un taller netamente de inmuno, pero los principios asociados a la respuesta celular, básicamente, ¿no? Voy a hablar de eso y de las vías del complemento, las cuales justamente favorecen y van a lidiar justamente con todo lo que es la fagocitosis, ¿no? Así que vamos a primero revisar algunos slides para poder luego hacer un esquema, como generalmente estamos haciendo. Entonces tenemos 2 tipos de inmunidad, ¿no? Inmunidad innata y adquirida. La innata justamente está asociada a esas líneas de defensas que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, la primera línea de defensa es la piel y mucosa, ¿no? Donde existen las barreras físicas y químicas que nos van a ayudar a controlar y regular lo que viene a ser la sobreexpresión o sobreposición de algún antígeno, de alguna noxa. Tenemos ahí la epidermis, ¿no? Per se, que consiste en un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, ¿no? Sí, eso es una pregunta más de histo, pero
Pero sí, ¿no? La epidermis, luego está la dermis. Epitelio escamoso estratificado, queratinizado. La presencia de los vellos, los cilios, esos también juegan un rol muy importante, ya que filtran, ¿no? Ayudan a filtrar, a captar dependiendo del diámetro, porque si no, al momento de realizar la inspiración, por ejemplo, todas las partículas ingresarían, pero muchas de ellas son mediadas y controladas. Los jugos gástricos, las lágrimas, la saliva, por la presencia de las lisosimas, el flujo urinario, las secreciones, ¿no? El pH, asociado ahí al pH. El que el pH sea distinto en cada área de tu organismo también tiene un rolcito protector, ¿no? El vómito, la defecación, secreción sebácea, la transpiración, ¿no? Entonces, son la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa están las defensas internas. Ya les mencionamos la fiebre, que va a potenciar la acción de los interferones, va a inhibir el crecimiento de algunos microbios y también, y va a incrementar la reparación tisular. Ya hemos visto por qué. Por la acción a nivel de la médula ósea, ¿no? Todo esto mermado básicamente gracias a prostaglandina E2, ¿no? Y las lisosimas, como polisacáridos mucolíticos, van a disolver a las bacterias, ¿no? Sí, las van a disolver, pero al disolverlas justamente van a expresar muchas veces a los antígenos, ¿no? Luego van a tener que ser reconocidas gracias a que van a existir células presentadoras de ellas, ¿no? Células presentadoras de antígenos como las células dendríticas. Entre las defensas internas tenemos las proteínas antimicrobianas, los interferones que van a inhibir la replicación viral, polipéptidos básicos que reaccionan con algunas bacterias gram positivas inactivándolas, sistema del complemento, que lo vamos a ver ahorita, va a existir la citolisis, promueve la fagocitosis y contribuye a la inflamación, importante, y las transferinas que secuestran el hierro y son necesarias para la replicación bacteriana. Eso se los había mencionado en alguna sesión previa. Tu cuerpo es tan sabio que justamente la activación de esta citoquina secuestra, ¿se acuerdan que les dije? Secuestra el hierro y el zinc. No sé si recordarán. Es importante, ¿no? Porque al secuestrar a estos sustratos que son necesarios para, ¿verdad?, estás evitando y bloqueando lo que viene a ser justamente el ciclo propio de estas para poder perpetuar y generar su replicación. Entonces se ve ahí bromado. Luego están la fagocitosis per se y las células citolíticas naturales, las natural killer, que previenen a los linfocitos, ¿no? ¿Verdad? Linfocitos. Y del 5 a 10% van a estar relacionadas a células infectadas o células tumorales. Como hemos dicho, todo esto va a defender contra las enfermedades. Entonces vamos a abrir un slide aquí. Muy bien, entonces habíamos estado viendo de que en el capítulo anterior, por decirlo así, se había dado toda la fase vascular, y al final se dio una quimiotaxis positiva al área comprometida, ¿no? Al área donde era justamente necesaria la expresión de estos mediadores para poder empezar lo que es la batalla, ¿no? La batalla. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo una bacteria, ¿ya? Acá voy a dibujar otra bacteria. Ahora sí, vamos a ponerle color. Y vamos a hacer que estos sean sus antígenos. Muy bien. Y entonces luego, ¿quiénes son los que vienen? Son
macrófagos por una parte, que van a formar una especie de pseudópodos con la intención de poder captar esta bacteria. Y aquí estaría, ¿quiénes serían estos hipersegmentados? Los neutrófilos. Entonces estamos empezando el fight, pelea, F, fagocitosis. Entonces, la fase celular va a empezar con la fagocitosis, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a darse. Habíamos empezado la vascular, ahora la celular. ¿Qué va a suceder entonces? Vamos a empezar por aquí con esto. Al encapsularlo, aquí está el macrófago, aquí está su núcleo, etcétera. Aquí está el fagosoma, ¿ya? Fagosoma. En inglés, fagosoma, en español, fagosoma. Y vamos a tener vesículas dentro de este mismo glóbulo blanco que tiene enzimas que van a hidrolizar, ¿no? Tiene enzimas hidrolíticas, ¿ya? Dentro de justamente esas vesículas, los lisosomas, ¿ya? ¿Y qué van a hidrolizar? ¿Qué creen que van a hidrolizar? Sí, pues justamente van a hidrolizar a estas bacterias, ¿no? Aquí estaría la bacteria dentro del fagosoma. Gracias a que estos lisosomas, estas vesículas, van a liberar estas enzimas hidrolíticas que van a catalizar. ¿Ya? Por otra parte, luego, ¿qué va a pasar? Justamente se va a generar una fusión entre lo que eran esas vesículas con el fagosoma per se. Y esto es importante debido a que cuando va a existir la degradación de la bacteria, ustedes han visto en la primera imagen en la parte izquierda que he dibujado la bacteria con unos puntitos celestes que vienen a ser los antígenos. Entonces, cuando empieza a suceder esta degradación, se degrada la bacteria en sí, pero los antígenos no, los antígenos quedan expresados en esta especie de fusión, ¿no? En el área justamente lo que vendría a comprometer el fagosoma con el lisosoma, ¿ya? Entonces, el lisosoma se va a fusionar con el fagosoma ya que contiene la bacteria y va a quedar algo así. Y a partir de ya sé que va a quedarse la bacteria destruida y los antígenos van a expresarse. ¿Y por qué es importante reconocer eso? Ese es el proceso de fagocitosis, ¿no? ¿Por qué es importante reconocer que los antígenos se van a expresar? Porque existen células presentadoras de antígenos que van a captar a estos antígenos y los van a llevar, pues, ¿no? Los van a llevar para presentarlos. ¿Quiénes son? Están las células B de los linfocitos, ¿verdad? ¿Qué más? Están los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, estos son APC o célula presentadora de antígenos, ¿no? Que van a ser, como su nombre lo dice, presentar antígenos. Y un plus que les digo que luego vamos a hablar de qué se trata. Las células presentadoras de antígenos solo tienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Ya es una pregunta de tipo de examen. Las células presentadoras de antígenos solo tienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces ya, como su nombre lo dice, no van a presentar los antígenos que han sido expresados justamente debido a que se destruyó la bacteria cuando se fusionó el fagosoma con el lisosoma, pero los antígenos quedaron libres.
¿Ya? Cuando se fusionan fagosoma con lisosoma, ¿cómo se llama esto? Fagolisosoma. Así de fácil. Las vesículas, ¿verdad? Que tenían enzimas hidrolíticas, ¿no? Fagolisosoma. Muy bien. Entonces, por aquí va a suceder lo mismo. Ya, entonces aquí está. Aquí sería el núcleo. Y aquí estaría el lisosoma con sus enzimas hidrolíticas. Ya. Y aquí dentro de nuevo estaría la bacteria. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Los antígenos empiezan a estar libres, ¿no? Igual acá. Aquí es el fagolisosoma. Ya. Entonces, continuando. Si nosotros valoráramos el hecho de que los antígenos van a estar expresados para poder ser captados, estamos entendiendo de que este glóbulo blanco pudo hacer bien su función y pudo de alguna manera u otra combatir la bacteria y destruirla. Pero hay situaciones en las cuales la bacteria no va a poder ser capaz de hacer esto. No va a poder ser capaz de hacer esto. Disculpen, la bacteria no, me refiero al glóbulo blanco. No va a poder ser capaz de hacer esto, de destruir la bacteria. ¿Por qué? Porque es una bacteria que tiene algún grado de resistencia o no llega a ser reconocido estos péptidos de manera correcta, entonces no puede destruirla. En esa situación se da un fenómeno que también les mencioné previamente, que se denomina Free Radical Oxide Burst o Respiratory Burst, donde en otras palabras se va a empezar a generar el incremento de radicales libres. Radicales libres, ¿no? Desde... Disculpen, este profesor. Radicales libres, ¿no? El oxígeno, ¿verdad? Superóxido, luego al final vamos a tener justamente el hipoclorito. ¿Y qué va a hacer este? Va a empezar a destruir. Va a destruir. Pero este destruye a la célula. Este sí va a destruir a la célula, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando no exista una forma en la cual el glóbulo blanco sea capaz de poder fagocitarlo per se, este mismo se va a sacrificar y por la vía de los superóxidos, que genera el incremento de los radicales libres, se va a destruir la célula. Muy bien. Entonces, continuando por acá, ese es en el caso de que no pudo destruirse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si sí pudo destruir? Es cierto, tenemos los antígenos ahí, pero todavía la célula presentadora de antígenos no pueden presentar nada porque siguen dentro del neutrófilo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder? Lo que va a suceder es que si ya lo tengo almacenado, ¿verdad? Acá tengo otra ruta. ¿Qué fenómeno creen que tendría que darse? Si yo tengo todo dentro de una vesícula de mayor tamaño, tengo que liberarlo. Y ese fenómeno, ¿cómo se llama? Exocitosis, ¿no? Entonces, sé que ese glóbulo blanco aquí está, entonces la vesícula se adhiere, ¿no? Gracias a proteínas SNAR. ¿Y qué va a suceder? Se va a liberar por exocitosis.
Por exocitosis se van a liberar los antígenos. ¿A dónde se van a liberar? ¿Dónde se van a liberar? Estos son los antígenos al líquido intersticial. ¿Y qué va a suceder con estos antígenos? Tienen que dirigirse, van a dirigirse básicamente, cuando sean captados, a los ganglios linfáticos, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos básicamente las dos situaciones, ¿no? En el cual se fagocita o en el cual se tiene que destruir. Así de sencillo, se tiene que destruir, ¿ya? Van a haber situaciones en las cuales al liberar su mismo ADN, estas células, la cromatina per se, se va a dar una vía que es llamada las NETs, en el cual el mismo glóbulo blanco va a empezar a generar una expresión propia, y lo que va a suceder es que se van a avecinar y van a tratar de expresar lo que es la relación con los anticuerpos, ¿ya? Entonces, si yo aquí tengo el glóbulo blanco, aquí tengo el fagolisosoma, ¿verdad? Donde solamente van a estar algunos anticuerpos, ya no la bacteria. ¿Qué va a suceder ahí? Se van a expresar justamente complejos mayores de histocompatibilidad. ¿Cómo así? Normalmente en los cromosomas nosotros vamos a tener una secuencia de genes que van a poder ser capaces de, a partir de receptores, poder captar los antígenos, ¿no? Porque nosotros los antígenos podemos tenerlos de diferentes formas. Podríamos tener un triángulo de antígeno, un cuadrado de antígeno, un círculo de antígeno. ¿Y qué me garantiza que este vaya a poder ser captado, ¿no? Porque su receptor de este va a tener que tener forma de triángulo, su receptor de este forma de cuadrado y este una sola circunferencia. Entonces tienen que machar para poder justamente ser captados por una justamente recombinación que va a existir. Entonces este principio es muy importante debido a que al quedar solamente nosotros vamos a poder expresar los distintos complejos mayores de histocompatibilidad, que es el 1 y el 2, asociado a la presencia de que si existe núcleo o no y la ubicación. ¿Por qué? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad va a estar presente en todas las células nucleadas. Es una pregunta de examen también, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 va a estar presente en todas las células nucleadas. Entonces, ¿ustedes creen que va a estar presente aquí? Sí, va a estar presente, ¿no? Célula nucleada. Y va a poder ser capaz de reconocer los antígenos. Y a su vez, el tipo 2 va a estar presente en las células presentadoras de antígenos, solamente ahí. Al expresarse este complejo mayor de compatibilidad, ¿con qué finalidad ustedes creen que lo hacen? Ya, lo están presentando, los han agarrado, los están presentando. ¿Con qué finalidad? ¿A quién se lo van a presentar? ¿Quién quiere que lo reconozca? Los linfocitos T. Entonces, están siendo presentados con la finalidad de que alguien con mayor capacidad resolutiva, en este caso los linfocitos, ¿no? Los citotóxicos básicamente, vayan y lo puedan destruir. Pero para eso justamente fue necesario que pueda expresarse y puedan ser expresados, bueno, puedan ser, sí, expresados de la manera correcta para que puedan ser reconocidos, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Vamos a recapitular un poco. Entonces, terminada la fase vascular, la quimiotaxis positiva genera de que los glóbulos blancos se acerquen a los agentes, ¿no? En este caso las bacterias. Estas tienen sus propios antígenos. En una primera instancia lo que va a suceder es la fagocitosis per se, el proceso que involucra desde la captación, ¿no? La opsonización, la captación, la expresión de estas enzimas hidrolíticas a partir de los lisosomas, con la subsecuente fusión de lo que es el fagosoma y lisosoma, formando el fagolisosoma,
Y si es que es de manera correcta, justamente la destrucción mermada expresa solamente o deja como remanente antígenos, los cuales al final van a ser liberados por exocitosis y a su vez van a ser expresados, ¿sí? Expresados gracias a los complejos mayores de histocompatibilidad, el tipo 1 presente en todas las células nucleadas y el tipo 2 en las células dendríticas. Sin embargo, cuando no se pueda destruir, lo que hace el glóbulo blanco, en este caso neutrófilo, es pasar por una fase de reacción oxidativa en la cual se da lo que es el fenómeno de fracción oxidativa respiratoria o Free Reduced Oxidative Respiratory o BARS. ¿Y qué va a suceder? Se va a incrementar lo que es la producción de superóxido. Al final esto genera mayor cantidad de radicales libres y se destruye, ¿ya? Entonces básicamente eso. ¿Y para qué es importante la expresión de estos complejos asociado a la presentación de los mismos antígenos? Para que los linfocitos T citotóxicos sobre todo puedan reconocerlo y puedan destruirlo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver un poco de acá y luego continuar. La inmunidad adquirida, no, un rato antes de continuar con esto, vamos a ver otra lámina más acá. Ya. Entonces, hemos visto fase vascular. Estamos en fase celular. Hemos visto el fenómeno de fagocitosis. Ya, fagocitosis. Y ahora vamos a ver la vía del complemento. Muy bien. Entonces, ¿cómo piensa toda esta historia? Habíamos estado conversando de que básicamente se había dado todo la relación de presentación de antígenos gracias justamente a los complejos mayores de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya, en esta situación tengo el hígado que sintetiza proteínas de complemento, ¿no? Los cuales van por el vaso sanguíneo, luego pasan también por esos gaps que se habían formado y va a llegar al líquido de intersticial. Entonces acá yo tengo la bacteria. Esta es otra forma de fagocitar, ¿no? Esta es otra forma, ¿no? Estamos viendo una que hemos visto asociado a básicamente la proyección de pseudópodos y captación, opsonización. Pero en este caso tengo la bacteria que tenía en su parte superior, que es la bacteria está feliz en un inicio. Tenía estos, son sus antenitas, que serían estos puntitos en la parte superior, sus antígenos, ¿verdad? Estos antígenos, ¿por quiénes son captados? Van a ser captados en una primera instancia en esta vía. Vamos a valorar lo que es la captación, pero el reconocimiento por los anticuerpos, por las inmunoglobulinas. Por ejemplo, la G, ¿no? Que es de crónica. ¿Por qué? Porque ya ha sido reconocida, ¿no? Previamente has tenido exposición a este antígeno, entonces ya lo reconoce, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Este factor de complemento esta interacción va a activar el factor de complemento. Ya, aquí tenemos otra.
¿Y quién se va a unir primero? El complemento 1. Luego, complemento 4. El complemento 2. El complemento 3. ¿Ya que es importante? Porque el complemento 3 va a conformar 2. El complemento 3A y el complemento 3B. Entonces, la bacteria tiene sus antígenos y eso es conocido por los anticuerpos. Estos anticuerpos van a empezar a iniciar, van a empezar desencadenando una respuesta de complemento, primero asociado al complemento 1, el cual activa el 4, luego el 2, y luego el 3, y el 3 se subdivide en 3A y 3B. ¿Está bien? Muy bien. Luego, ¿qué hace el complemento 3A? Genera una activación. Ahorita vamos a ver qué activa. Sin embargo, a su vez, ¿se acuerdan? Habíamos visto a los mastocitos. Células cebada. ¿Qué es lo que liberaban? Mediadores, ¿no? Entre ellos está la liberación de proteasas. Y estas proteasas que hacen también favorecen lo que es la activación de un complejo que ahorita vamos a ver, se llama C3A, C5A. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Que cuando están activas, ¿qué hacen? Favorece la inflamación, ¿ya? Y tiene gran respuesta quimiotáctica. En otras palabras, van a atraer y atraer y atraer más. Lo cual es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas que sean lleguen más soldados a la batalla. Entonces, este C3, cuando se divide en 3A y 3B, se da la formación del C5, pero el C3B va a expresar un receptor. He aquí la sutileza que tienen que saber, ¿ah? El receptor de C3B. ¿Quién va a tener este receptor de C3B? ¿Quién creen que lo van a tener? Los glóbulos blancos. Pues no, en este caso el macrófago. El macrófago. El macrófago va a tener este receptor de C3B. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué creen que va a ser importante? Porque justamente al captarlo va a poder iniciar todo el proceso ya mencionado. Pero a su vez, este activa, este ya había activado, pero al separarse para expresar el sitio de la unión del ligando, ¿verdad? Se había formado lo que es el complemento C5 o C5B, disculpen, porque el AS que se activa es C6, C8, C6, C7, C8, C9. Y el C5A, ¿dónde va? Aquí. Pero ¿por qué es importante reconocer esto? Miren que lo pongo aparte. El C3A con el C5A forman un complejo activador, ¿no? Un complejo activador que tiene gran respuesta quimiotáctica e inflamatoria. Pero el C5B, C6, C7, C8 y C9, ¿cuántos son? Son 5. Forman un canal, un complejo de membrana que tiene una forma
circular y que va a contener 5 subunidades. Un pentámero. Va a estar la C5b, la C6, la C7, la C8 y la C9. Y como todo canal o poro, ¿dónde se van a expresar? ¿Dónde creen que se va a expresar? Aquí, pues, en la bacteria. ¿Y por qué es importante reconocer eso? Porque como C3b y C5b se separaron, ¿no? Y dejaron sus formas activas, al final lo que va a suceder es de que este canal pueda direccionarse y ubicarse en lo que viene a ser la bacteria y genera un canal, un área, un circuito para que pueda circular el flujo necesario. ¿De qué flujo estamos hablando? Del agua, el agua, ¿no? ¿Y qué va a suceder si ingresa mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua? Se destruye. Miren cómo ha sido todo esto a partir de la unión de anticuerpo-antígeno, antígeno-anticuerpo y la activación de la vía del complemento. ¿Ya? Todo esto, todo este proceso se llama justamente fagocitosis, pero mediado por lo que vendría a ser la opsonización, ¿no? ¿Por qué? Porque una opsonina se ha activado formando justamente lo que es el proceso en sí. ¿Qué más? ¿Qué más deberían de saber aquí? Que esta vía es la vía del complemento, pero la vía clásica. Eso es importante. Entonces, si hay una vía clásica es porque debe haber otra que no lo es, ¿no? Ya. Entonces, por otra parte, vamos a continuar. Esta vía clásica, ¿cómo había empezado? Porque el antígeno se unió al anticuerpo, ¿no? Sobre todo G. Y esta se unió al complemento 1, 4, 2, 3, C3A, 3B, se separaron. El 3B tenía un área que era muy susceptible para poderse relacionar con ligando receptor, al receptor de los macrófagos C3B. Estos de alguna forma u otra fagocitaban, pero también a su vez el remanente del complemento, gracias a que el 5 ya se había activado, el 5B, C6, C7, C8, C9, forman un canal que es el complejo de membrana, ataque de membrana o las MAC, ¿no? Las MAC. Luego se da la opsonización. Y de C3A más el C5A incrementan la respuesta, ¿no? La respuesta inflamatoria y todo ahí. Muy bien, entonces, esa es una. Por otra parte, tengo aquí otra bacteria. Ya, obviamente aquí muere, ¿no? Lisis. Que tiene sus antígenos, pero que ya no va a necesitar un intermediario que sea el anticuerpo para poder activar la vía del complemento, sino que va a ser reconocido por el receptor C3b. Va a ser reconocido por él. Por el receptor C3b. ¿Y qué va a suceder aquí? No es el receptor, es el complemento. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el macrófago habíamos visto que tenía su receptor para C3b. Entonces, definitivamente de frente va a venir y lo va a captar, ¿no? Entonces, C3b igual C3a. Luego de esto, C5b, C6, C7, C8, C9. Forma su canal, ¿verdad? Y entre el C3b y el C5b, en este caso sí hay una peculiaridad que se llama factor B, el cual está asociado al estímulo básicamente, lo cual repercute en que justamente esta no siga el paso convencional, la clásico, sino de que siga un paso alternativo. Por eso se llama esto la fase alternativa. En la fase alternativa, pregunta de examen, no necesitas al anticuerpo como intermediario, ¿no? Es decir, no necesita existir esa relación antígeno-anticuerpo
como intermediario para que se active la vía del complemento, en otras palabras. ¿Ya? Entonces está por ahí. Recordar que la C3b es una opsonina, ¿verdad? La C3b es una opsonina, y cuando se une con su receptor del macrófago, este proceso se llama opsonización, y que el canal es un canal pentamérico, ¿no? Es un canal pentamérico que está constituido por C5b, C6, C7, C8 y C9. ¿Ya? Entonces hemos visto la vía clásica y la vía alterna. Y por último hay una tercera vía, ¿ya? Esta es la alternativa alterna. Nosotros habíamos hablado la vía de la lectina, no, esta es la tercera vía, la vía de la lectina. Entonces, habíamos visto que la bacteria estaba acá y que tenía sus antígenos, y que esos antígenos pueden ser glúcidos, glicopéptidos, ¿no? Entonces, uno de esos azúcares propios de algunas bacterias es la manosa. La manosa, que es propio de justamente estas bacterias, esto en la capa del antígeno. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Si ya hemos visto de que en una primera instancia está el anticuerpo, la relación antígeno-anticuerpo como intermediario, en la segunda no era necesario porque la C3b como opsonina per se iba a poder generar todo el circuito de opsonización de la manera correcta. Pero aquí mencionar de que en algunas bacterias justamente tenemos la manosa como glúcido muy característico molecular. Entonces va a haber en el proceso ya no necesariamente la relación del antígeno-anticuerpo de C3b como opsonina, sino esta manosa va a ser reconocida. ¿Pero por qué complemento? Por el complemento 4, el cual tiene un área de manosa afinidad por el área de manosa lectina, ¿no? Entonces esta va a ser reconocida de manera propia y va a seguir su circuito C2, C3, C3b, porque el 3A que va a pasar se va por acá, ¿verdad? Se va a ir por acá, C3A, que generaba con el C5A, que también va a venir lo mismo, ¿no? Incremento de la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, aquí existe un binding site que es mannose binding lectin, que entonces es una zona de unión específica para estos azúcares, y al final lo que busca es lo mismo, que se comporte esta opsonina, inicia lo que es el fenómeno de opsonización, ¿verdad? Y que se active el C5b, C6, C7, C8, C9, ¿no? Entra más agua y se destruye. ¿Ya? Entonces, igual está lo que vendría a ser el MAC, ¿no? El canal que va a propiciar que ingrese más líquido para que esto pueda incrementar de tamaño y se destruya, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Aquí tenemos en la parte de recordar que esta es respuesta inmune innata. Todo esto es inmune innata, no es específico. Recordar que las lectinas son proteínas que se van a unir a azúcares con un incremento de la especificidad, razón por la cual está propiciando que de frente se active el C4 y no siga la vía regular, en cual iniciada con el C1 o con el C3b en la vía alterna, ¿ya? Y que estos son parte de la inmunidad innata, ¿ya? Entonces, ahora terminando inmunidad innata, ya estaría la inmunidad adquirida. Por eso les dije que no podía continuar. Bueno, la inmunidad adquirida es una inmunidad específica, individualizada y potente contra bacterias, virus y toxinas. Aquí van a participar justamente las exposiciones previas que tengamos, ya sea una relación antígeno-anticuerpo propia, o aquí también por una infección previa, o las vacunas, ¿no? Que van a proteger frente a inóculos 100.000 veces más, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de la toxina botulínica,
Hablando de la toxina botulínica, ¿cómo me puedo contagiar con la toxina botulínica? Haciendo un puente. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente para contagiarme por este. Clostridium botulinum, ¿verdad? Clostridium botulinum. Como anaerobio per se, este va a estar, va a preferir justamente estar en lugares donde pueda generar su ciclo, en lugares envasados, por ejemplo, ¿no? En alimentos, en los frascos envasados, generalmente podemos encontrarlo. Claro que hay también cepas per se, razón por la cual también podríamos utilizarlo para estética, pero básicamente cuando está en la infección, la cual genera un tipo de parálisis flácida, lo vamos a encontrar ahí. Y el antecedente más común es consumir algún alimento en conservas, ¿sí? Un alimento en conservas en mal estado, que no haya tenido una cocción adecuada o que ya haya expirado, ¿no? Entonces, justamente al ser también termoresistentes, no son destruidos, y el paciente te va a venir justamente por un cuadro caracterizado de debilidad muscular, ¿no? Donde el órgano diana o el órgano blanco viene a ser la placa motora, y el problema viene a ser el músculo, ¿no? Este es el botón presináptico, este es el músculo, lo vamos a leer más en neuro, pero igual para que tengamos un puente. Entonces, al liberarse esta toxina, ¿qué hablo? No. Al jugar aquí, porque jugamos con el neurotransmisor aceticolina, la toxina va a ir y va a afectar al complejo SNAR básicamente. Y va a jugar justamente inhibiendo la exocitosis básicamente del ligando, ¿no? Del ligando que participa aquí, que es la acetilcolina, que es una amina cuaternaria, es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso parasimpático, y que justamente es el complemento fisiológico de la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Porque es simpático, parasimpático, autónomo. Entonces, lo que hace al unirse al complejo SNAR, evita lo que es la adhesión de la vesícula, porque la vesícula empieza a adherirse gracias a la translocación de la misma. Cuando empezó a darse el potencial de acción, cuando se despolarizó, ingresó calcio, se dio la translocación, se expresó en la vesícula, en la membrana presináptica, y el complejo SNAR las ancla, ¿no? Ahí está sintaxina, sinaptoglebina. Pero al existir un compromiso, porque ese es un target, por medio de esta toxina ya no las libera, y el paciente va a venir a la emergencia básicamente por un cuadro caracterizado de una parálisis flácida. Y hay que reconocer aquí a su opuesto que tiene una relación con GABA, con la parálisis espástica, ¿no? ¿Y cuál es el tétano? Que son preguntas también de examen, ¿no? ¿Cuál te da parálisis flácida? ¿Cuál te da parálisis espástica? Propiedades de la inmunidad específica. Especificidad incluye distinguir moléculas propias, y la memoria lo que busca es que existe una respuesta más rápida e intensa cuando exista una exposición al antígeno, a la noxa. Tipos de inmunidad adquirida: está la humoral, los linfocitos B, dado por los plasmocitos, y los anticuerpos, inmunoglobulinas. Y mediadas por células están los linfocitos T, los citotóxicos y los colaboradores, los helper. Ya, aquí vamos a hablar también otro aspecto. Vamos a abrir una lámina más, que es la maduración linfocitaria. Habíamos conversado en lo que era leucopoiesis, que en la parte mieloide, ya habíamos hablado de todo, la parte mieloide, también teníamos la parte linfoide, y en la parte linfoide los que maduraban eran los linfocitos B básicamente, y los T no, los T tenían que dirigirse a donde, al timo, y a partir de esta iban a poder generar la maduración, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Se da lo que es justamente, aquí está
Vamos a dibujar la glándula del timo. Más o menos. Wow, qué pena, a ver. Ya, ahí está, el timo. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una célula tímica o una célula epitelial, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Estas células tímicas epiteliales van a liberar mediadores como la timiosina, la timopoetina, el factor tímico, que lo que hacen es atraer a qué, a los linfocitos T inmaduros, ¿no? Los atraen, los van a atraer con la finalidad de activar genes y incrementar la producción de los famosos RAG, que son genes activadores recombinantes, RAG1 y RAG2. Entonces empiezan a generar la expresión de estas y la activación de las mismas. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a dibujar acá otra célula. A nivel nuclear se van a activar genes específicos, ¿verdad? Se activan genes específicos que regulan y forman lo que son los TCR. ¿Qué son los TCR? Vienen a ser los receptores, los receptores que van a reconocer, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? A su vez, estos, como va a existir una activación de los genes RAG, también va a empezar a activarse y expresarse lo que justamente viene a ser las proteínas de diferenciación, los cluster, la diferenciación cluster CD, ¿no? Que son CD4 y CD8, y esto está gracias dado al factor tímico, a la timiosina, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque están activando todo esto. Entonces, por una parte, gracias a la RAG se activan y se van a formar mayor cantidad de receptores. También se van a expresar y se van a formar, gracias a la diferenciación, los clusters, ¿no? Los CD4 y los CD8. Entonces se van a expresar CD4 y CD8. ¿Ya? ¿Por qué es importante reconocer los TCR, no? Regresando al mismo principio, habíamos visto de que estos al final, las células presentadoras de antígenos, ¿se acuerdan que habíamos visto? Van a presentar antígeno y tienen que ser reconocidos por los linfocitos. Pero los linfocitos pueden haber antígenos que les presenten con forma de cuadrado, de círculo, de triángulo, no lo sé. Y justamente, los RAG, al poder justamente generar una modificación recombinante, va a hacer de que los tipos de TCR sean distintos y pueden adecuarse dependiendo del antígeno que se va a presentar. ¿Ya? Eso es importante también reconocer. Bueno, ¿qué va a suceder? Aquí, de nuevo aquí tendría la célula con sus clusters CD4, CD8. Pero ¿qué va a suceder? Va a haber células precursoras que van a empezar las células tímicas, ¿verdad? Que van a querer reconocer a estas. Entonces, ¿se acuerdan de los complejos mayores de histocompatibilidad? Ya, pues entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 va a relacionarse porque va a poder captar a los CD4 y el tipo 1 a los CD8, ¿no? Entonces,
Esto es importante porque cuando esto suceda, si llega a reconocer estas células a estos dos, se denomina de que existe un tipo de selección positiva. ¿Por qué? Porque esta célula está reconociendo a estos clústeres. Este sí los reconoce, hay una selección positiva. Pero ¿qué pasa si no las reconoce? Si no las reconoce, se va a dar la apoptosis por las FAS. Entonces, en una primera instancia, primero tienen que expresarse cada uno de estos. Obviamente no lo he dibujado aquí, pero aquí también están los TCR, ¿no? Y van a darse la diferenciación de estos clústeres, y teniendo el CD4 y CD8. Y el CD4 va a tener que ser reconocido por el complejo mayor de compatibilidad tipo 2 y el CD8 por el 1. Si estos son reconocidos, se denomina selección positiva. Y si no han sido reconocidos, se van a destruir por apoptosis. Ya, siguiente, vamos a ver aquí. Vamos a borrar, al final se tuvo que borrar. Acá tengo otro. Y ahora, aquí está una célula tímica. Estos mismos complejos tienen sus propios péptidos también, ¿no? Entonces, eso es importante, porque estos mismos péptidos también van a ser capaces de interactuar, pero ya no en sí con los clústeres per se, sino con los receptores. Con los receptores. Entonces los clústeres llegan acá 4, acá CD8, pero estos receptores, que tienen distintas formas dependiendo, ¿verdad? Forma triangular, cuadrada, la que deseen, van a reconocer a estos mismos péptidos, ¿ya? Y ese proceso se denomina como selección negativa. Luego de esto va a existir la diferenciación, la cual ustedes de repente reconocen, en el cual tenemos los T helper cells, en el cual vamos a tener TCR, CD4, 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 ¿no? Y las citotóxicas, en el cual voy a tener CD, clúster CD8. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar ahí? Si el TCR reconoce, una idea, ¿no? Si el TCR reconoce a los propios péptidos del MHC1 y MHC2 como antígeno, eso es malo, ¿no? Porque deberían de generar un acoplamiento de selección negativa en la cual no, por eso se llama selección negativa, no genera un daño. El problema está en el cual, si estos complejos mayoristas de compatibilidad reconocen a los receptores como negativos, va a empezar a destruirlos, y eso es malo. Y no se haría la diferenciación adecuada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos helper o citotóxicos lo que van a hacer es algunas de ellas van a generar un rol regulador y van a regularlas y van a hacer que algunas puedan justamente salir, u otras vuelvan a almacenarse en el timo, generando los corpúsculos de Hassans. ¿Ya? Y las que sí puedan ser liberadas justamente van a dirigirse a los órganos linfoides secundarios, ¿no? ¿Por qué? Porque este es primario, ¿no? Al vaso, a los nódulos linfáticos, y van a estar ahí a la perspectiva de justamente poder ser liberadas respecto a lo que vendría a ser una noxa, ¿no? Entonces ahí vemos cómo justamente se presenta el CD4, el CD8, el CD25 y la interleuquina 2 van a jugar en el rol de diferenciación, ¿ya? Diferenciación, maduración y control de estas CD4 y CD8. Eso es importante, también es un concepto teórico. Bueno, que esto es lo que hemos hablado un poco. Las células B y las células pre-T, ¿no? Originadas a partir de las células madre. Recordemos de que estas
Se desarrollan en los tejidos linfáticos primarios, pero se activan en los tejidos linfáticos secundarios, ¿no? Antes de salir del timo o de la médula ósea, se sintetizan los receptores antigénicos, ¿no? Lo cual se colocan en la membrana celular, lo que hemos hablado. Aquí están los receptores. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de que se dé la selección negativa o positiva? Aquí va a haber una relación de células contra células, como bien dicen, ¿no? La respuesta inmunitaria mediada por células va a dirigirse contra patógenos intracelulares, algunas células cancerosas y tejidos provenientes de los trasplantes, cuando no los reconoce. En cambio, las respuestas inmunitarias mediadas por anticuerpos van a ser dirigidos contra patógenos extracelulares. Aquí juegan los linfocitos B, básicamente, ¿no? Células plasmáticas y todo ello. Los antígenos inician la inmunidad. Dos características importantes. Antígeno completo es aquello que tiene una inmunogenicidad y tiene una reactividad. ¿Por qué inmunogenicidad? Porque este va a ser capaz de producir una respuesta inmunitaria. ¿No? Si no, no sería considerado como antígeno completo. Va a ser capaz de producir una respuesta inmunitaria respecto a la expresión de anticuerpos y la salida de linfocitos T, sobre todo los CD8. Reactivo, porque es capaz de reaccionar ante los antígenos generados, es decir, ante los antígenos que son presentados, son capaces de poder accionar. Epitopos, disculpen. Son justamente determinantes antigénicos. Estos epitopos van a ser justamente de distintas formas, por decirlo así, porque son capaces de inducir la producción de diferentes anticuerpos o de activar diferentes células T, porque justamente existe variedad, es lo que le había hablado previamente, ¿no? En este gráfico se ve mejor, y esto hace que justamente pueda ser posible que los reconozcan gracias justamente a la expresión, ¿no? Uno de ellos, los que van a participar, son los RAC, ya hemos hablado. Tres posibles vías de los antígenos que sobreviven a los mecanismos de defensa son la sanguínea con el vaso, piel, ganglios linfáticos, mucosas, tejidos linfáticos y en sí asociados a las mucosas, que son los famosos MALT, ¿no? La fisiología y la inmunidad adquirida. La naturaleza química del antígeno y células inmunitarias que lo activan. Van a estar los linfocitos T, los linfocitos B. Ya hemos hablado de eso, la forma en que lo hace. El peso molecular del antígeno completo. Más o menos son 10.000 Daltons. La celulosa, el plástico per se no son antígenos, no son antigénicos para el organismo, es como un concepto. Va a existir diversidad de receptores antigénicos. El sistema inmune puede ligar y reconocer distintos tipos de isoformas de epitopos. Es importante, eso es justamente lo que hace que exista una selección adecuada y tu mismo organismo no vaya a destruirte, ¿no? Porque en los complejos mayores existe compatibilidad, como hemos visto, hay péptidos propios, los cuales no tendrían que ser reconocidos por estas células, por esos receptores, y no te podrían generar un problema inmunológico. Los linfocitos T y B van a estar preparados y a la espera con el antígeno aún no ingresado y van a ser capaces de reconocer moléculas que son generadas artificialmente, no existen en la naturaleza. ¿Ya? El receptor antigénico es una proteína. Las células humanas solo contienen 35.000 genes que van a poder activar y van a poder justamente generar este efecto recombinante para que exista la diferenciación, ¿no? Recordemos de que el cromosoma asociado es el cromosoma 6. Ahí está lo que les he dicho: recombinación genética, reacomodamiento de los segmentos génicos. Cada linfocito T y B va a tener un único juego de segmentos génicos, un único receptor antigénico y se va a incorporar en la membrana plasmática. También ya lo hemos visto. Como les dije, muchas de las cosas que ya están tipiadas acá son las que ya les he mencionado en los gráficos, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad o antígeno leucocitario van a ser reconocidos como propios, ¿verdad? Ya, ausentes los glóbulos rojos, ¿por qué? Porque no tienen núcleo, ¿verdad? Sí, hemos visto cuáles eran los que estaban en la 1, ¿no? Asisten a las células T en el reconocimiento de antígenos no propios. Existen de dos, clase 1, clase 2.
Aquí está, por favor, esta es una pregunta tipo de examen. Ya se los había dicho, pero aquí está tipeado. Los clase 1 están en todas las células nucleadas, por eso no está ahí. Y la clase 2 están en las células transintegradoras de antígenos. La clase 1 con qué se asocia con CD8 y la clase 2 con CD4. Aquí está. Aquí está. Entonces tenemos el antígeno que ha sido fagocitado, ¿verdad? Fagosoma, fagolisosoma. Los antígenos van a ser liberados por exocitosis. Los fragmentos peptídicos antigénicos de unión y a las moléculas al complejo mediante compatibilidad tipo 2. ¿Por qué? Porque son células presentadoras de antígenos. Y estos van a ser liberados de la membrana plasmática. ¿Cómo se procesan esos antígenos? Van a haber antígenos exógenos, antígenos endógenos. Los exógenos, bacterias, gusanos, parásitos, etc., van a ser realizados por las células presentadoras. Y los endógenos es cuando una célula infectada por un virus o proteína normal empieza a sintetizar antígenos. Se asocian al complejo claro, mayores y compatibilidad tipo 1, y se expresa en la membrana plasmática al igual que una CPA. Activación, proliferación y diferenciación de las células T. Tienen que ocurrir dos procesos. Primero se reconocen los antígenos, ya hemos visto, están los receptores, ya hemos visto también. Todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Va a haber una coestimulación. Recordemos que en la parte superior, en la parte de la maduración, van a existir mediadores que también los van a regular, ¿ya? Las células T activadas van a aumentar de tamaño, se dividen varias veces, proliferan y se van a diferenciar en formas más especializadas, que estos son llamados clones. Dentro del ganglio tejido linfático, la inflamación consecuente va a generar una proliferación de la misma. Aquí está también lo que hemos hablado, los tipos de células T, célula T colaboradora o helper, proteína CD4, la citotóxica, proteína CD8 y las células T de memoria. Las helper van a ser activadas, secretadas por las interleuquinas 2, van a ser disparadores de la proliferación de todas las células T, van a potenciar y acelerar la activación y proliferación de las células T, las B y las natural killer, las que hemos hablado, y la interleuquina 2 va a generar una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que al generar un estímulo autocrino y paracrino aledaño a la zona, va a generar un incremento en la proliferación con la intención de que puedan catalizar aún más a estos antígenos. Por eso son de ayuda. Luego están los citotóxicos que van a mediar y destruir, básicamente, ¿no? Esa es su finalidad, destruir. ¿Cómo? Van a estar asociados a los complejos mayores de compatibilidad tipo 1 y sus coestimuladores son la interleuquina 2 y también alguna otra interleuquina asociada en el proceso de apoyo de proliferación de la célula CD4. Aquí está lo que les he hablado, ¿se acuerdan? Aquí está. Este es un péptido, ¿verdad? Endógeno, no tendría que ser reconocido. Cuando eso sucede, como reconocimiento anómalo, eso genera un proceso autoinmune. ¿Ya? La unión de las proteínas CD4 al complejo mayores de compatibilidad tipo 2 y de las proteínas CD8 al 1, eso ya lo había dicho, permite la interacción entre el receptor de las células T y el antígeno, de manera tal que el reconocimiento se lleve a cabo de la manera correcta. La CD8, ya lo he dicho, elimina a los invasores, granzimas, apoptosis, perforinas, poros en la membrana de las células, granulicina, perforan las membranas del microorganismo. Ahí está. ¿Cómo van a matar? Es decir, ¿cuáles van a ser sus armas? Generando poros, destruyendo membranas, destruyendo canales, ¿verdad? Al final, todo termina en apoptosis. Ya, eso está bien. Eso es una pregunta típica de teoría también, ¿no?
Recordemos, eso es bastante de lógica también, ¿no? No es tanto de memoria. Las células helper, la CD4, ayudan. Las CD8 van a ir a destruir, ¿no? Van a ir a destruir. Ya te estamos ayudando, gracias a interleuquina 2, mediadores. Vamos a incrementar justamente la migración, pero las enzimas que ya se han mencionado, cuando las células T lleguen, van a ser las que se encarguen de separar y atacar a todas esas células diana infectadas que van a expresar el mismo antígeno, ¿no? El antígeno que va a ser reconocido. Los anticuerpos, cuando hablamos de anticuerpos, son células B, ya hablamos un poco de ellos también. Ya, va a haber un procesamiento antigénico. Pueden activarse si una célula presentadora de antígenos. Esta también es una pregunta de examen, lo mencioné hace un rato. Ellas mismas pueden ser células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Normalmente cuando están activadas los plasmocitos van a haber de 100 millones de anticuerpos al día, de 4 o 5 días después mueren, ¿no? Ahí está. Estos plasmocitos per se, ¿cómo expresan los anticuerpos? ¿Verdad? Estos anticuerpos van a justamente a generar la reacción de antígeno-anticuerpo, los cuales van a procesar su reconocimiento por las células T helper y las cuales van a liberar estas sustancias coestimuladoras como el interleuquina 2, ¿no? Luego de esto, justamente recordar que las células de memoria van a ser las que se encarguen de, como su nombre lo dice, reconocer estas señales para que en otra oportunidad, porque tienen una vida larga, permanezcan para responder al mismo antígeno una vez que éste se haga presente en una nueva oportunidad o una segunda vez. ¿Ya? Anticuerpo epítopo es como una cerradura con una llave, ¿no? Claro. La estructura del anticuerpo: globulinas, inmunoglobulinas, la mayoría va a tener 4 cadenas, 2 pesadas H, 2 livianas idénticas L. ¿Ya? Cada molécula va a estar compuesta de 4 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas y 2 livianas. Ya lo estamos viendo aquí, las cadenas livianas, las cadenas pesadas. Y se va a sumar un hidrato de carbono que va a estar unido a la cadena pesada, ¿no? Entonces, es porque es importante por la actividad intrínseca y por la especificidad. Es importante justamente las posiciones de estas cadenas de hidratos de carbono porque va a generar una atracción, ¿no? Y la actividad intrínseca per se también mermado porque va a favorecer que exista luego la acción y la cascada. La inmunoglobulina G, hay varios tipos, ¿no? La inmunoglobulina G asociada a cronicidad, ya lo habíamos dicho, está relacionada a una infección antigua, atraviesa la placenta, esa es una pregunta de examen también, ¿no? Genera protección a los recién nacidos. Tenemos la inmunoglobulina A, presente en sudor, mucosas, ¿dónde estás? Mucosas, per se, ¿no? Leche materna, ¿no? La leche materna, pregunta de examen. Inmunoglobulina M, infección reciente, aguda. La D, activa las células B. La E, alérgicas, ya habíamos visto también. Reacciones alérgicas, inflamatorias, basófilos y mastocitos. Definitivamente esto tienen que saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a ayudar justamente a diferenciar ante qué tipo de situación se encuentran. ¿Cuál es la función del anticuerpo? Neutralizar a los antígenos, inmovilizar, aglutinación y precipitación de antígenos, activación de complemento y facilitación de la fagocitosis. Algo que quiero mencionarles aquí. Poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa si existe un antígeno, por ejemplo, el polen? No es un antígeno. Que empieza a invadir justamente por ser el cambio climático, el clima, por las zonas donde hay bastante justamente plantas y todo ello. Y el paciente es un paciente atópico. Fisiológicamente tu organismo trata de regular también la expresión de esos anticuerpos, porque cuando esta no es mermada, va a liberar justamente una cadena, una subsecuente cadena de reacciones. Por ejemplo, la inmunoglobulina E asociada a la histamina.
en el cual al liberarse mucha mayor cantidad de esto va a hacer que exista un cuadro histaminérgico muy aparatoso, el cual repercute también sobre el paciente. Si bien es cierto, todos estos son mecanismos de defensa, todos estos mecanismos de defensa tienen una manifestación clínica, ¿no? Y en el paciente, en definitiva, cuando existe un cuadro incrementado de histamina, va a repercutir sobre todo desde el punto de vista prurito, hiperemia, inyección conjuntival, rinorrea y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer ahí en esas situaciones? Manejar, ¿no? Manejar con antihistamínicos, pues sobre todo con corticoides, ¿no? Con corticoides. Los corticosteroides bloquean la fosfolipasa 2 y de esta forma inhiben el ciclo del ácido aráquido. Si bloqueo esto, obviamente bloqueo todo lo que sigue, ¿no? El sistema de complemento, lo que hemos hablado, existen más de 30 proteínas diferentes. Síntesis hepática, ya lo habíamos mencionado. C1, C9 activas, C1, C1A y 1B son fragmentos activos, pero hay que recordar más que todo al 3A y al 5A, ¿no? Al 3B por ser una opsonina, etc., ¿no? Y el C5B con los demás para que forman el MAC. Ya lo hemos hablado. Los productos se van sumando y generan un efecto amplificado. Sí, ya lo sabemos. Actúan en forma de cascada. Sí, ya lo sabemos. Hay 3 vías de activación: la vía común, la vía común per se, la alternativa y la lectina, ¿no? Donde va al final darse una fagocitosis, citólisis e inflamación. Todo esto ya lo hemos hablado. Por eso la idea de que espero que hayan estado atentos en los esquemas, ¿no? En los esquemas que yo he hecho. Porque aquí luego está toda la información que estamos hablando. Aquí está, más bonito, ¿verdad? Aquí está el MAC, ¿no? Pregunta de examen. Genera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás el antígeno? Bueno, el antígeno, su canal, y lo destruye, ¿no? Es un complejo de ataque de membrana que forma un canal. Permite que ingrese más agua, pues, y genera una citólisis. Aquí está el C3B, C3A y el C5A. ¿Se acuerdan que formaba un efecto amplificador de migración, incremento de la inflamación? ¿Se acuerdan? Aquí está, más bonito. Ya eso ya lo saben. C5B, C6, C7, C8, C9, MAC. A ver, ¿qué creen que es esto? C3, si de frente está empezando con C3. En este caso parece ser más la vía alterna, ¿no? Porque si no... disculpen, sí. Porque si no tendría que haber existido la relación con el anticuerpo. Activación, vía clásica, antígeno anticuerpo, activa C1, activa C3. Sí. Gracias a la unión de antígeno anticuerpo. Aquí está, pues, antígeno anticuerpo. En español, ¿no? AAV es antibody, ¿no? Anticuerpo. Por favor, estoy volviendo a recapitular lo que he hablado. El que ha tomado atención, esto está siendo fácil. Vía alterna. Interacción, ¿qué pasaba en la vía alterna? La opsonina, ¿verdad? El C3B, aquí está, se expresa. Los macrófagos van con su receptor y empiezan la opsonización. ¿Necesitan anticuerpo? No. Vía de las lectinas. ¿Ya? La manosa, ¿verdad? ¿Por qué me hace captado? C4 básicamente, ¿no? Aquí es C4 básicamente. ¿Ya? Y sigue su cascada. Degradación de C3B activado, proteínas plasmáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva tiene que haber una regulación también de estos, ¿no? No va a incrementarse solamente la inflamación. La memoria inmunológica, segunda respuesta más rápida e intensa que la primera, y los anticuerpos van a ser una manera de medir la memoria inmunológica por la cual un paciente estaba expuesto. La producción de anticuerpos en la respuesta primaria es luego de una primera exposición, miren, y secundaria luego de una segunda ante la presencia de un determinado antígeno. La memoria inmunológica es la base para una inmunización exitosa a partir de la vacunación. Esa es la importancia. Esa es la importancia de la vacunación, que tú estés expuesto a estos antígenos. Obviamente la inoculación que se da es mínima, no es una inoculación que va a generar un efecto
básicamente patógeno, ¿no? Solamente lo que te quiere generar es una exposición previa para que exista un reconocimiento en un futuro. Muy bien, y para ir terminando, existe un desarrollo de autorreconocimiento y autotolerancia, ¿no? Que va a estar asociado básicamente a lo que viene a ser el complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de células T. ¿Dónde está la lupa? Entonces, ¿qué va a pasar? Las células T maduras reconocen proteínas propias del complejo mayor de histocompatibilidad. Si la respuesta es no, las células T van a morir porque no son capaces de reconocerlas, ¿no? Eso lo habíamos visto cuando hice la maduración. Pero si la respuesta es sí, ¿qué les dije que sucedía? La selección positiva. Muy bien. ¿Se acuerdan? 1 con CD8, muy bien, y 2 con CD4. Si las reconocían, selección positiva. Si no la reconocían, apoptosis, ya lo hemos visto. Miren, está aquí, en las células T del timo. Muy bien. Pero si el receptor, luego el receptor, ¿verdad? El receptor de las células T es capaz de reconocer y unirse a péptidos propios, ¿se acuerdan? Ya había una situación 2. Vamos a regresar, si se acuerdan, ¿no? Yo no puedo dibujar aquí, ahorita vamos a ver el dibujo. Si lo reconoce, ¿verdad? ¿Qué debería suceder? ¿Que los reconozca o que no? ¿Que los reconozca como antígenos? No, pues no, sino que más bien los reconozca como propios con la intención de que no puedan destruirse, porque si no, justamente esto puede generar problemas, ¿ya? Si hay una unidad de péptidos propios, puede haber una muerte de células T, una anergia, una inactivación. Y si la respuesta es no, va a existir la supervivencia de las células T, que son capaces de reconocer moléculas propias, pero no péptidos propios. Eso es lo importante, pues. Que reconozcan las moléculas, pero no los péptidos, porque si reconocen los péptidos, se van a destruir. Lo que les acabo de decir. Eso estaba aquí. Lo vimos acá. Aquí está. Selección positiva, les dije. ¿Sí? Lo reconoce. Pero acá, esa bolita de acá, les dije que eran los péptidos propios. Los receptores no pueden reconocerlos como antígenos, porque si no, se morirían. Y eso no queremos. ¿Ya? Y muy bien, eso sucede en las células T del timo. Luego, las células T maduran en los tejidos linfáticos. La desactivación de estas, los cuales van a proliferar y se van a diferenciar, va a ser por un reconocimiento antigénico y coestimulación, claro. Pero si no hay esto, porque ha habido una muerte o una anergia, obviamente las señales van a disminuir. Las células B inmaduras de la médula ósea roja reconocen las moléculas propias del complejo mayor de compatibilidad u otros antígenos. Si la respuesta es sí, va a existir una muerte de las células B en la médula ósea, por lo mismo que hemos explicado. Pero si la respuesta es no, es una selección negativa, lo cual la célula B madura que reconoce el antígeno va a generar una coestimulación, si es de la manera correcta, lo cual va a activar más células B y esas van a proliferar y se van a diferenciar en clones de células plasmáticas, las cuales van a poder mediar la acción con la producción de anticuerpos, pero también van a generar las células de memoria. Entonces, ya lo hemos visto. Bueno, ya para acabar, entonces los tipos de inmunidad que hemos visto está la activa o adquisición natural, innata, pasiva de adquisición natural por la inmunoglobulina G de la madre, porque atraviesa, es una pregunta de examen también, ¿no? O la inmunoglobulina A, esa es importante, ¿no? Por razón por la cual es la lactancia materna exclusiva debería ser hasta los 6 meses, como mínimo. Pero a veces no se da. Inmunidad activa de adquisición artificial, vacunación por patógenos atenuados, inmunidad pasiva de adquisición artificial por eliminación intravenosa de algunos anticuerpos. Bueno, definitivamente aquí hay más sutilezas
He tratado de esquematizar, si ustedes se dan cuenta, y en las fisiologías que restan, yo soy mucho de esquematizar, ¿ya? Y luego de colocar en los slides lo que he hablado. Por eso que en muchas de las diapos que ustedes están viendo está toda la info que la digo en el gráfico, ¿ya? Les pido disculpas si por un A o B en algunas oportunidades el gráfico se borra y todo ello, pero ya eso escapa. A veces se lajea un poquito la parte del lapicero. Sin embargo, no hay problema porque igual les estoy poniendo gráficos después que básicamente, o esquemas, traducen lo mismo y son sacados de los libros madre de la fisiología como Guy Tongano, Constanzo, que tiene casos clínicos interesantes también. A la parte de inmuno son generalidades, hay muchas cosas más profundas que ya han hablado respecto a las cadenas, por ejemplo, de los mismos anticuerpos. Solamente les he mencionado a grandes rasgos la importancia de la actividad intrínseca y de la especificidad, pero hay peculiaridades. Pero sobre todo sus funciones, generalidad y maduración linfocítica es lo que ustedes tienen que reconocer. Bueno, con esta parte estaríamos acabando lo que es sangre. Vamos a continuar en una próxima oportunidad ya con otro capítulo de fisiología. Espero de que los cimientos y los puentes que les haya hecho les hayan motivado y les hayan hecho ver la importancia de lo que es la fisiología hematológica. Muchas de esas cosas las vamos a volver a ver, las vamos a volver a ver de repente en cardio o las vamos a ver en otros capítulos, pero las bases, por ejemplo, la última parte de inmunidad es sumamente importante para inmunología, para microbiología, para infecciosas, ¿no? Para procesos neoplásicos, porque ¿cómo reconocer las fases agudas de las crónicas? ¿Cómo reconocer en una primera instancia el incremento de los polimorfonucleares versus luego lo que es la relación de las células presentadoras de antígenos con los linfocitos T? Entonces, hay pasos, no es que hay un desorden y cualquiera va, ¿no? Por eso hay fases. Y las fases, por lo menos la foto, tendríamos que tenerla clara. Así que la próxima oportunidad, en el próximo capítulo que nos veamos, voy a iniciar con un casito previo que condense un poco lo que hemos estado hablando aquí. Y en la tendencia está que obviamente esto sea ¿cómo podríamos decir? Un pequeño gatillo para que ustedes se motiven a leer más y que nosotros estaremos prestos, creo, a apoyarlos ante cualquier duda existente. Así que para mí ha sido un gusto verlos en esta parte del capítulo de fisiología sanguínea hematológica y ya nos veremos en otra oportunidad. Cuídense.